actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Vamos a recorrer el mundo. Ya empezamos con Argentina esta mañana, conociendo la situación que cada día es más comprometida. Es más comprometida. La situación de Argentina tiene un solo destino, el fracaso. Si no cambian las fórmulas, evidentemente el fracaso está asegurado. Nos vamos a ir a México, donde también hay sus problemas, como en todo el mundo, pero México es un gran país. Me estaban contando, hay una playa extraordinaria, me dijeron, donde un amigo se instaló allí ocasionalmente y resulta que está maravillado de la posibilidad de invertir en México. Vamos a hablar con un amigo, Jaime Septiem, que es un especialista en temas religiosos, pero a lo mejor nos da una pauta, ¿no?, de qué está pasando en México. Hola, Jaime, buen día, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Igualmente, Agustín, muchísimas gracias por este contacto y me da mucho gusto poder platicar contigo. Sí, en efecto, bueno, México tiene una serie de grandísimos problemas y uno de ellos, quizá el más importante en este momento, bueno, aparte de los estragos que está provocando la pandemia, el día de ayer, por ejemplo, el sector salud, la Secretaría de Salud y el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de manejo de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, pues nos recetó un nuevo revés a la idea de que la curva de la pandemia iba bajando, cuando hizo una especie de reconsideración de los datos y de pronto, pues de un día para otro tuvimos 28,000 nuevos contagios y 2,000 y tantas muertes que se habían subcontabilizado en las semanas anteriores, de tal suerte que México vuelve a estar en el top 5 de contagios y en el top 5 también de muertes por el COVID-19. Y por desgracia, bueno, pues el gobierno de México, como el gobierno de Argentina, como el gobierno de Estados Unidos, como el gobierno de muchos otros países del mundo que lo están haciendo muy mal con respecto a la pandemia, han politizado completamente un asunto que tendría que ser de salud pública, que tendría que ser digamos, estar en manos de los científicos y no estar en manos de los políticos, porque ya nos estamos dando cuenta que todas estas pandemias y todas estas catástrofes, pues en lugar de ser enfrentadas con una visión, voy a decir un tema así de una manera muy, muy esquemática, holística, es decir, de fondo e integral, de pronto pues son tomados con ánimos electorales, ¿no? Y cuando tú pones la urna enfrente de una decisión de una decisión técnica, pues finalmente vas a adulterar completamente la decisión. En ese sentido, creo que en México, como en muchos otros países, yo puedo hablar del mío, porque lo vivo y lo padezco este tipo digamos, de malversaciones de la política, pero sé que se están dando en muchos otros países. El tema de fondo es que estamos manejando la pandemia con una versión, digamos, teatralizada de la misma, teatralizada en todos los ámbitos. Es decir, el manejo científico de la pandemia ha quedado subsumido completa y absolutamente por el manejo teatral de la pandemia. Es cierto. Y en medio estamos nosotros, es decir, estamos los ciudadanos, Agustín, que no sabemos qué hacer. Sí. Si salir con máscaras, si salir sin máscaras, si estar otros 6 meses sentados viendo la pantalla de la computadora y no asomándole las narices o de plano, como decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
pues vamos a darnos abrazos, que no, aquí no pasa nada, ¿no? Es una locura, este Sí, sí. asunto verdaderamente nos ha dejado... Es increíble, pero los mandatarios, y con esto tenemos que cerrar porque vamos a ir de lleno a un tema muy importante que tú manejas con mucha propiedad y con mucho conocimiento, que es la nueva encíclica que conocimos del Papa Francisco. Pero el gran tema que quería de alguna manera poner como sumatoria a los comentarios que hacías es las actitudes de los mandamás, de los presidentes que se creen que son los dueños de la verdad absoluta y que no hay diferencia entre un presidente y un obrero. Y lo digo ¿por qué? Porque ayer el presidente decía que tenemos que salir, que no le tenemos que tener miedo al virus, que hay medicamentos para poder resolver cualquier problema. El medicamento aquí en los Estados Unidos es inalcanzable para cualquier ciudadano. Es carísimo. La atención médica es carísima. ¿Qué trabajador puede pagar un tratamiento como el que vivió el presidente, que lo llevaron en helicóptero al sanatorio militar, donde le dieron todo tipo de respuestas para superar el problema? Eso no lo puede hacer ninguna persona aquí en Estados Unidos. Y él sale a decir que no le tengamos miedo porque tenemos los medicamentos a disposición. No está a disposición los medicamentos. Esta es la gran verdad. Pero no me quiero ir, porque yo creo que en este momento es muy importante tomar en cuenta esta encíclica que el Papa nos hizo conocer apenas hace unas horas, ¿no? Es un texto donde realmente contempla en 287 puntos y 8 capítulos escritos en el marco de un concepto religioso, pero que en el medio se le metió la pandemia del coronavirus. Me gustaría que vos me des una impresión de esta nueva encíclica. Mira, concuerdo contigo en que es un momento importantísimo para escuchar pues al líder, al único líder de la opinión mundial que tiene credibilidad y que tiene en este momento una presencia pública para creyentes y no creyentes. Es decir, el Papa Francisco ha hecho un pontificado de puertas abiertas. Y curiosamente, esta encíclica, Fratelli Tutti, que quiere decir hermanos todos, es una encíclica que no va dirigida a la Iglesia Católica, que no va dirigida a los obispos, que no va dirigida a los sacerdotes, a los fieles laicos y a los hombres de buena voluntad, sino va dirigida prácticamente a toda la humanidad. Es decir, va dirigida a todos los estamentos de la humanidad, creyentes y no creyentes, a los políticos, principalmente a los líderes políticos. Y justamente me das pauta para decir que uno de los grandes temas de esta encíclica es justamente el combate que hace el Papa Francisco desde su trinchera, pues, ahí lo dice, desde las creencias cristianas que me nutren y me dan forma y me dan esencia, pero al mismo tiempo desde esta capacidad que tiene de abrazar a todos, decir las ideologías son una enfermedad brutal que está atacando prácticamente todos los estamentos políticos de la sociedad global. La globalización es una verdadera mentira. No hay tal globalización, y mucho menos de la solidaridad. Y ahora la pandemia ha venido a descubrir estos individualismos atroces, estos nacionalismos rancios, estos supremacismos en donde es mucho más importante para el mandamás, como dices tú, la idea que la realidad. Y el problema es que la realidad es tosuda. Por ejemplo, el día de ayer en mi país, en México, donde se suponía que había una nueva administración en contra de la corrupción y en contra de la violencia, el día de ayer llegamos a 102 asesinatos dolosos en un solo día, lo cual pues es quizá la jornada más violenta en la historia moderna de México.
y bueno, pues el país llega también a de nuevo colocarse en los primeros lugares mundiales de la pandemia, y por el otro lado escuchamos ideológicamente a las autoridades diciendo que ya estamos saliendo del túnel, que ya la luz se ve allí. Y es cuando uno dice, espera, a ver, aquí el gravísimo problema es que la ideología va por un carril y la realidad va por otra. Y el problema es que nosotros vamos en el otro carril, ¿no? Ese es el grave problema. Es importante cuando el Papa reconoce que mientras estaba haciendo esta encíclica, él descubrió, por supuesto lo sabe mejor que nadie, que la importancia ante la necesidad de salir mejores y cambiar el mundo, dice él, ¿no? Y es verdad, tenemos que mejorar nuestras conductas, nuestros pensamientos, pero fundamentalmente tenemos que ayudar a cambiar el mundo. Un mundo que está nutrido fundamentalmente de ideologías y conflictos. Y mucho más después de esta enfermedad, el coronavirus, que nos hizo ver una realidad distinta. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, totalmente. Y el tema de los muros vuelve a salir, digamos, como metáfora, como gran metáfora, vuelve a salir en esta encíclica que es, desde luego, desde que la Iglesia, a través de los padres, de los papas y de los santos padres, desde León XIII prácticamente, finales del siglo XIX, se ocupa de la cuestión social. Yo creo que es la encíclica, el documento papal más social que ha escrito la Iglesia, con un lenguaje que bien puede ser, digamos, de un sociólogo o de un antropólogo social del siglo XXI, ¿no? Pero con una visión humanista maravillosa. Y una de las cosas que realmente preocupan al Papa, y es algo que está pasando en tu país, bueno, en Argentina, en Estados Unidos, evidentemente, en México, es la polarización. Esta polarización que el populismo genera, esta división de clases, división de castas, división de buenos y malos, de estás conmigo, estás contra mí, de este lado están los correctos y del otro lado están los incorrectos, etcétera, etcétera, y que está generando un caldo de cultivo de una violencia inusitada. Basta ver lo que sucede en las calles de Estados Unidos con las protestas antirracistas y todos sus derivados, que ya van pues a otra cosa completamente diferente a lo que fue su esencia, porque hay una como en México decimos, imitando el lenguaje de las gallinas, hay unos presidentes que están cocoreando, están asusando, ¿sí?, a la gente a estar una en contra de otra. Y justamente la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, quiere decir todos somos hermanos. Quiere decir que no existe esta división entre musulmanes y católicos, entre negros y blancos, entre indígenas y mestizos, entre criollos y puros. O sea, esta enorme división ideológica y este modelo de azuzar esa división ideológica, de hacerla cada día más clara y más violenta, pues es el método del populismo, con todo respeto, pero es el método que siguió Hugo Chávez, es el método que siguió Fidel Castro, y es el método que está siguiendo los regímenes neoliberales, y ya no voy a dar nombres porque pues, evidentemente ustedes lo están padeciendo directamente en los Estados Unidos, en donde tanto de izquierda como de derecha, lo que se impone es la división. Y contra eso, y justamente a partir de la firma del acuerdo en Abu Dhabi entre musulmanes y católicos del Papa Francisco y el imán de Emiratos Árabes Unidos, que es la primera parte de la encíclica, dice, a partir de eso, yo quiero lanzar una propuesta
que es un sueño al mismo tiempo, y que es el sueño de la hermandad universal, que o esta pandemia nos hace despertar a ello desde nuestros ámbitos, es decir, no tenemos que ser presidente de la República, ni gobernador de nuestro estado, ni presidente municipal, ni alcalde, ni síndico, ni etcétera, etcétera. Lo que tenemos que ser es ciudadanos universales. Es decir, desde nuestra trinchera, desde nuestro pequeño espacio, el metro cuadrado en el cual nosotros influimos, desde ahí considerar que el vecino es mi hermano, considerar que el indígena es mi hermano, que la persona que viene y sirve en tu casa es mi hermana, que los que trabajan contigo son tus hermanos. Jaime, ¿sí? Eso que tú dices me lleva a algo que sabemos que sucedió en el mundo cuando, por razones de pobreza, de ultra pobreza, de terribles situaciones, entre ellos terremotos, huracanes, pobreza y tantas cosas, ¿no? Que se le empezó a limitar a la gente que sufría toda esa circunstancia la posibilidad de salir de ahí y ubicarse en otro lugar del mundo donde pueda tener un futuro mejor. El Papa, precisamente, en esta encíclica, habla de los derechos sin fronteras y hace referencia al tema de los migrantes. Dice que los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Un tema que hemos visto que los populistas, no importa de qué partido sean ni de qué lado de la derecha o de la izquierda, se aferran para marcar su autoridad en despecho de la gente necesitada. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, el día de ayer, o más bien antier, domingo, la caravana de migrantes que venía de Honduras hacia México y Estados Unidos, la primera caravana de la pandemia, fue disuelta. Mandándolos para atrás. Sí, retorno voluntario, dice a Honduras. ¿Cómo hace retorno voluntario de un lugar en el que están huyendo porque a las mujeres, pues las maras las pescan y las hacen esclavas sexuales o laborales, a los hombres o venden droga o los matan? Es decir retorno voluntario a San Pedro Sula, es decir, yo qué sé, un ahorcamiento es suspensión momentánea de la respiración, ¿no? La verdad es que tiene toda la razón el Papa, y si alguien ha abogado por los derechos humanos y por el derecho de los migrantes a migrar y a buscar un lugar donde poder florecer, pues es el Papa Francisco. Y en esta ocasión vuelve a repetir el tema, y lo decía hace un momento, el tema de los muros. Recuerda cuando estuvo aquí en México, que visitó Ciudad Juárez y estaba viendo la frontera del otro lado con El Paso, etcétera, etcétera, que después en el viaje de regreso a Roma, estamos hablando de 2016, en el viaje de regreso a Roma, lanzó aquella famosa frase de que el cristiano y el ser humano no es aquel que construye muros, sino el que construye puentes. Totalmente. Yo creo que en esta ocasión la encíclica del Papa Francisco yo digo que es un grito desesperado a la construcción de puentes. ¿Qué quiere decir un puente? Algo que une lo que parecía que estaba desunido, ¿no? Es decir, la metáfora del puente es tan poderosa como la metáfora del muro. El muro es algo que yo pongo en medio de la realidad para que de un lado se queden las otras personas y del otro lado se queden las otras personas. Y no pueda haber un intercambio, no puede haber ni siquiera una vista del otro lado. Nos encerramos en cavernas, y así como la famosa analogía de la caverna de Platón, lo que vemos es un teatro de sombras proyectado sobre la pared y creemos que esa es la realidad. Y esa es la realidad que nos venden. Y la verdad es que estamos cada vez metidos en un teatro de sombras en donde
nos proyectan sobre una pantalla la realidad que quieren que nosotros veamos, y esa realidad está escindida, está cortada, está llena de muros por todos lados. Y eso fomenta que la peor de todas las actitudes de las relaciones humanas, que es el egoísmo. Yo veo por mí, por mi salud, por mi familia, por mis negocios, por mi circunstancia, y el otro queda completo y absolutamente, digamos, derrotado. Despreciado, sí, descartado. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque también el Papa se ocupó dentro de la encíclica de hablar de lo que tanto se discutió desde un altar, despreciando la opinión y la necesidad de la gente, que es el mercado. Que el mercado resuelve todo. Sin embargo, el mercado no resuelve todo. Evidentemente, es un pensamiento que tiene sus características, pero propone siempre las mismas recetas frente a los desafíos para los que tienen más, pero no considera a los que no tienen ni siquiera para vivir. Y ahí habla el Papa. Dice que precisamente la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Una frase que me rescaté, que me parece realmente valiosa en este tiempo. Él habla del virus del neoliberalismo, ¿no? Del virus, exactamente, del neoliberalismo. Es decir, yo recuerdo aquella frase del economista Karl Polanyi, que decía que el mercado es un buen esclavo, pero un pésimo amo. Es decir, el mercado sirve digamos, como aportante a las necesidades del hombre, pero si lo pones como dueño, como amo, como único mecanismo regulador, no solamente es pésimo, es depredador, absolutamente depredador. O sea, deja a un lado la responsabilidad social. Recuerda que una de las máximas de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes, ¿sí? El destino universal de los bienes. Yo no soy dueño de los bienes porque pague por ellos. Tienen una hipoteca social, porque tú no construiste el agua que consumes, ¿verdad? Tú no eres el dueño de la atmósfera, del aire que respiras, pero tampoco eres el dueño de todo lo que te rodea y de todo lo que ha construido históricamente la sociedad para ti. Tú no eres el dueño porque lo pagues. Y cuando tienes tienes una hipoteca social, ese dinero que tú hiciste, pues no lo hiciste de la nada, ¿no? No lo sembraste, lo hiciste utilizando los bienes que la naturaleza y que los hombres producen, ¿no? Y utilizando los otros. Esto suena para la ultra conservadurismo, pues suena a comunismo. Y una de las grandes críticas que ha recibido el Papa Francisco es justamente esta, de los estamentos más recalcitrantes al interior de la Iglesia y al interior de la sociedad. Este señor es comunista, ¿sí? Este señor es comunista. Y por el otro lado, los progresistas, entre comillas, dicen, bueno, pues sí, habla de estas cosas muy, muy bonito, pero no está a favor del aborto, no está a favor de los derechos, de los nuevos derechos conquistados, etcétera, etcétera. Entonces es un capitalista. Y la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro, le pega los palos, le da de palos a estos dogmas que son dogmas depredadores, Agustín. Sí. Jaime, evidentemente no tenemos el tiempo para analizar toda la encíclica, no. y ya se nos fue el tiempo, pero a mí me quedaría nada más que para ir cerrando de mi parte, por supuesto tienes la última palabra, que hasta el Papa se ocupa de un mensaje por elevación a cómo se utiliza la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que precisamente es para que directamente imponer
condiciones tanto culturales como económicas, como sociales, como el uso de la libertad básica de las naciones para precisamente dominar a los demás. Con esto podríamos cerrar. Si vos leíste ese párrafo sobre la ONU, me gustaría tu opinión. Sí, vamos, desde Benedicto XVI se ha insistido, y Juan Pablo II también, se ha insistido en un nuevo modelo de gobernanza mundial no vinculativa, ¿no? El problema es que, y lo sabemos con toda claridad, pues la ONU tiene cosas muy importantes, realmente no se puede dejar de lado este movimiento que lleva 70 años, ¿verdad? 72 años desde la Carta de los Derechos Humanos Universales, perdón, 60, a ver, estamos en 2020 y 50, 72 años, y la verdad es que eso por un lado, pero por el otro, pues hay que ver quién comanda el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cuáles son los intereses del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todo este tema, que deja fuera todas las iniciativas, digámoslo así, ciudadanas y humanísticas en función de intereses políticos de los grandes bloques o de las grandes potencias, ¿no? Es decir, cuando se habla de un Consejo de Seguridad que responde a los intereses, o cuando menos a mantener la guerra fría entre los bloques que todavía existen, aunque no tan claros como antes de la caída del muro de Berlín, pues evidentemente este modelo de mecanismo multilateral, que es importantísimo, no genera las posibilidades de una coexistencia pacífica, que finalmente para eso fue lo que fue fundada Naciones Unidas o la Sociedad de las Naciones primero. Es decir, no para empujar proyectos políticos hegemónicos, claro, sino al contrario, para establecer mecanismos multilaterales de encuentro. Yo creo que en el fondo el Papa lo que está pidiendo es una nueva concepción después de esta pandemia o dentro de esta pandemia, porque el después todavía no lo podemos decir. Yo leía hace poco una opinión de un epidemiólogo que decía que todos los políticos que están diciendo que vamos a salir con una realidad normal o con una normalidad igual a la de enero del 2020, pues están engañando a la gente. No vamos a salir así y no tenemos por qué salir así. No. El Papa lo dice con toda claridad y con eso termino. Lo dice, de esta pandemia, o salimos juntos y realmente renovados, o nos hundimos todos. Sí, señor. Jaime, realmente un lujo escucharte y fundamentalmente poder compartir este tema tan importante en cuanto no solo a nuestro espíritu, sino también a nuestro futuro. Te propongo que renovemos este diálogo en el curso de los próximos días, cuando seguramente tú harás una segunda o tercera lectura de la encíclica y podamos escucharte cuáles son los temas más importantes y cuáles son tus reflexiones al respecto. Te mando un cordial abrazo. Con mucho gusto, Agustín. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Jaime Septién, desde México. Una mirada que no solo es periodística, sino también de un hombre estudioso de esta realidad que nos propone el Papa. Vamos a volver sobre el tema. Ahora hacemos la pausa y venimos enseguida.